Cadena Internacional presenta. Hola amigos, hola amigas, nuevamente estamos aquí en el programa de Infórmate y Atrévete a Volar con Emilia Vidal y Ani. Pues vamos a hablar de un tema sumamente interesante, lo que es la detección psicofisiológica de la mentira, lo que llaman normalmente polígrafo. Les traje aquí un polígrafo para que ustedes vean de cómo funciona, en qué casos, cómo podemos hacer. Pero se van a estar preguntando, ¿desde hace cuánto tiempo tienen este tipo de herramientas o qué tipo de gente lo utiliza, en qué momento, en qué situaciones? Vamos a hablar sobre esto durante todo el programa. Y bueno, anteriormente, antes de Cristo, los chinos intentaron ver, bueno, ¿y cómo podemos determinar si una persona nos está mintiendo o no nos está mintiendo? Y bueno, cuando estaban en una situación de homicidio o estaban involucrados, lo que hacían es hacer una pequeña galletita de arroz. Y esta galletita de arroz tenía la figura precisamente de un dios, porque ellos consideraban, o finalmente lo hacían, una situación mágico-religiosa. Decían que en el momento de masticar las personas que eran sospechosos esta galletita de arroz, pues iban a determinar quién había matado o quién estaba involucrado en esta situación. Y efectivamente, pues hacían toda una situación mágico-religiosa, un ritual, les pedían que por favor masticaran esta galletita de arroz, y es exactamente lo mismo que pasa en nuestro país cuando comemos pinole. ¿Qué pasa? Pues entre más saliva, pues más pinole, pero cuando no hay saliva, pues menos pinole. Lo mismo pasaba con la galletita. Había gente que finalmente podía escupir la galletita de arroz y a lo mejor podía hacer hasta inflada el arrocito, pero había otros que no podían por absolutamente nada. ¿Y qué pasaba? Les faltaba saliva. Tenían una reacción psicofisiológica y efectivamente pues no había la salivación y esas personas eran las sospechosas de haber matado. Eso pues sucedía en China. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, en la India? En la India utilizaban un burro y ese burro les decían era un burro sagrado. Era una cueva y finalmente en una cueva obscura les pedían a las personas sospechosas de alguna situación, de algún delito, que ingresaran a tocar el burro, y como era sagrado, en el momento de tocar al burro, pues este iba a emitir un sonido, ¿no? Pues obviamente seguramente iba a emitir algún sonido y demás. Pero bueno, lo más chistoso, pues como entraban solos, pues había unos muy inteligentes, dijeron, pues de menso, toco el burro, ¿no? Lo que no sabían es que este burro tenía tizne. Y al final iban a revisar las manos que no tenían tizne. Y efectivamente ustedes me podrían decir, televidentes, quién era el burro, el que estaba adentro o el que salía, ¿no? Efectivamente, esto es lo que pasaba, por ejemplo, en la situación de la India. Pero bueno, en Persia y en Roma utilizaban una situación de exactamente tu mismo peso. Ponían en una plazuela a hacer un interrogatorio. Y ellos tenían ciertas medidas. Por ejemplo, si una persona pesaba 60 kilos, pues del otro lado iban a poner 60 kilos. Los iban interrogando y conforme fuera ese interrogatorio iba avanzando, iban perdiendo peso. Obviamente que si hacía calor y hacía ciertas circunstancias, ellos también lo consideraban. Pero si había una pérdida de peso considerable, esa persona era sospechosa de esa situación. Entonces, bueno, como ustedes ven, esto realmente a todos los seres humanos siempre hemos estado en la incertidumbre de conocer la verdad. Y bueno, justo en Estados Unidos se empezó a desarrollar este instrumento que se llama es una herramienta que se llama detección psicofisiológica de la mentira, que es medida precisamente por lo que es el polígrafo. Lo que normalmente la gente le llama detector de mentiras. Pero más que un detector de mentiras, como yo les decía, es un detector de reacciones psicofisiológicas. Esto significa que a partir de sus reacciones psicofisiológicas, la persona que está haciendo la evaluación va a poder determinar si una persona está mintiendo o no está diciendo la verdad. Aquí, como ustedes ven, lo más común es una manga cardíaca, que lo que mide es la presión sanguínea, como ustedes van al doctor y demás. Y bueno, acá corrijo, no mide, sino registra la presión sanguínea. Estas dos pequeñas mangueritas, una va a ir arriba
y otro abajo de su corazón. Esta cadenita que ven aquí va a pasar por la parte de atrás de su espalda y va a estar sujetada por este orificio. Y lo que mide es la expansión de su cavidad torácica. Estas 2 cucharitas de plata miden precisamente lo que es la respuesta galvánica de la piel, lo que es sudoración básicamente. Y bueno, esto es nuestra bombilla. Me faltaron algunos aditamentos que posteriormente los estaremos poniendo. Pero estos aditamentos son los básicos. Este polígrafo es una marca Lafayette. Lafayette es una de las marcas más líderes en el mercado. Lafayette inició precisamente con el polígrafo computarizado, pero anteriormente tenemos el polígrafo que empezamos a tener polígrafos que eran mecánicos. Estos polígrafos mecánicos son como aquellos que miden los movimientos telúricos o los electrocefalogramas, que son unas agujas largas con un papel de cuadritos que escriben constantemente pues en ese papel. Anteriormente se utilizaban esos polígrafos, que seguramente los han visto como, por ejemplo, el papá de la novia. ¿Se recuerdan aquella película donde el suegro pasa al yerno para saber si es una persona confiable o no? Y que todavía sigue saliendo en algunas películas. Y en muchas ocasiones, muchas personas ya todavía se siguen vendiendo esos equipos, ¿eh? Simplemente son muy caros porque además de que no son ecológicos, este polígrafo es computarizado y es conectado a una computadora y ustedes si quieren pueden tener un papel, pero los otros sí necesitan tinta y papel. La diferencia finalmente pues no es que sean más exactos o no, simplemente sus registros son diferentes, unos son computarizados y digitales y los otros son mecánicos. Significa que se pueden llegar a alterar. ¿Por qué? Porque en el momento de hoy está registrando, pues lo único que voy a poner es su nombre y a lo mejor la fecha, pero ustedes van a estar seguros que efectivamente ese es su registro. No, a diferencia del computarizado, se registra desde un video, tenemos un software especializado donde se pueden registrar y finalmente es mucho más confiable, podemos decir, tanto para ambas partes. Pero el polígrafo mecánico, el análogo, porque también teníamos polígrafos eléctricos, la verdad eran unas bellezas. Pesaban demasiado, para mujeres era bastante estarlo cargando, porque imagínense una maletita que aproximadamente mide 10 kilos y estar con ellos en el avión o estar transportándonos era como muy complicado. Pero además de ser complicado, si en ese momento se tapaba una aguja, pues porque finalmente eran muy pequeñitas, pues tendrían que haber esperado a la persona que se destapara y era todo un proceso. Por eso empezaron a ver qué otro tipo de herramientas o qué tipo de tecnología nos podían ayudar. Y justo es donde Lafayette empieza a desarrollar su primer polígrafo en 1986, el polígrafo computarizado. Los análogos, estamos hablando que fueron polígrafos ya desarrollados en 1940 y tantos, después de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a desarrollar y efectivamente se utilizaban en las fuerzas aéreas y todo lo que tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, continuamos ahorita y les voy a platicar un poquito más de la historia en México del polígrafo. Hoy me pasó algo muy curioso. Fui a mi habitual cafetería, pido mi té verde y un hombre al final de la barra grita: los que piden té verde no son hombres. Por lo visto, él sí es un hombre porque estaba tomando una cerveza a las 10 de la mañana. Lo curioso es que el camarero se me queda mirando como esperando una respuesta, como si realmente dudase si pedir el té verde o no. Y le dije: ¿qué ocurre? ¿Y si quieres el té verde? Digo: sí, por favor, sin azúcar. Es increíble. No puedo caer en la provocación de alguien porque ese alguien no depende de mí. No puedo controlar las opiniones de los demás, ni los pensamientos de los demás, ni las palabras de los demás. Lo que sí puedo controlar es cómo reacciono ante esa provocación. No es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Él puede intentar lo que sea. Los demás a tu alrededor pueden intentar cualquier cosa. Pero recuerda que el poder está en tu corazón. Disfruta de cada instante y sonríe a la vida. Bueno, continuamos en nuestro programa Infórmate y Atrévete a Volar con el polígrafo, lo que es detección psicofisiológica de la mentira.
Pues ya teniendo en nuestra mente de que efectivamente lo que hace el polígrafo es registrar reacciones psicofisiológicas para determinar si una persona está mintiendo o no. Quizás van a estar preguntando, ¿por qué dura tanto tiempo una evaluación poligráfica? Pues finalmente existen diferentes etapas de una evaluación. La primera precisamente tiene que ver con el ajuste. Muchas personas, si se encuentran en una situación médica comprobable, porque también de repente me ha sucedido, de que la gente dice, ay, bueno, es que me duele la cabeza, tengo hipertensión y demás, pero si no tenemos algo que finalmente pueda ser comprobable, pues no podemos determinar, porque nosotros, la mayoría de los poligrafistas, no somos médicos. Entonces, como no somos médicos, necesitamos hacer algunas preguntas. Justo se hace un examen o una entrevista que se llama cognitiva, que va de lo general a lo particular, donde se les pregunta acerca de sus antecedentes médicos, algunas situaciones que pueden llegar a ser importantes en cuanto a la confiabilidad del polígrafo. Por ejemplo, si una persona tiene un problema de hipertensión, pero tal vez no es tratada, podemos obtener una reacción precisamente en el registro de su corazón. Y eso no significa que a lo mejor está mintiendo. Pero si no tenemos este tipo de entrevista, ¿cómo vamos a poder saber que esa, a lo mejor nosotros le llamamos a veces espiga, que tiene que ver con una situación diacrótica del corazón? Pues obviamente no vamos a saber si esa persona está mintiendo o está siendo ocasionado porque finalmente está enfermo de algo. Por eso les digo que es muy importante que si ustedes llegan a asistir a una evaluación poligráfica, pues de manera comprobable y médica, pues lleven todo lo que en el momento dado si ustedes tienen algún padecimiento. El poligrafista tendrá las condiciones para poder saber si el examen puede llegar a ser confiable o no. Pero a pesar de eso, se hace una entrevista de lo general a lo particular para conocer al individuo. Imagínense, no todos somos iguales, no todos tenemos la misma historia de vida, y a lo mejor las preguntas que pueden llegar a ser importantes para ustedes, pues para otras personas no pueden ser importantes. ¿De qué me sirve de que me preguntes, no sé, tienes licencia y a lo mejor no tengo ni coche y no sé ni manejar? Algo tan sencillo como eso, ¿no? Y si tal vez tiene que ver con el propósito del examen o no. Por eso el examen, la entrevista, que es mucho más, es la fortaleza del polígrafo en cualquier situación, porque esa es la fortaleza de cualquier otra prueba que tenemos. Podemos haber tenido a lo mejor pruebas que son filtros, que existen muy buenos filtros para determinar si hay verdad o mentira, pero también existen, no tienen el acompañamiento de la entrevista, y la entrevista es la fortaleza realmente del polígrafo. ¿Por qué? Porque el poligrafista está sumamente entrenado en diferentes áreas. Y aquí se han de estar preguntando, ¿qué se necesita para ser poligrafista o cómo se entrenan estos poligrafistas? Pues bueno, la Asociación Americana de Poligrafía, que fue creada precisamente sin ninguna acciones de lucro, empezaron a tener investigadores para pedir, bueno, ya tenemos una herramienta, pero ¿cómo podemos hacer que esta herramienta sea mucho más confiable en todas nuestras áreas? Y siempre, constantemente, cada año están haciendo investigaciones, porque las poblaciones han cambiado. Por ejemplo, cuando llega a México el polígrafo, pues una técnica que ellos tenían en Estados Unidos se tuvo que, como le llamamos nosotros vulgarmente, tropicalizar para poder tener y aterrizar nuestra evaluación poligráfica. Las necesidades de Estados Unidos son muy diferentes a las de México. Un ejemplo de eso es que no existían exámenes de preempleo y actualmente solamente existen en América Latina. ¿Cómo desarrollar un polígrafo? Porque el polígrafo antes se utilizaba solamente para situaciones específicas, delitos en específicos. Y antes, hace muchos años, solamente teníamos un neumógrafo, a lo que nosotros llamamos neumógrafo, y se dio cuenta de que con 2 podemos obtener la confiabilidad, y así se van desarrollando varias cosas. Tenemos un pleximógrafo que mide la presión y el volumen sanguíneo, tenemos diferentes aditamentos que se han ido incluyendo en el polígrafo para ser mucho más confiables. Pero, vuelvo a insistir, la persona que hace la evaluación debe ser preparada y se tiene que preparar con un curso que tiene que tener los estándares de la Asociación Americana de Poligrafía. Si a ustedes les dicen, oye, tú compras un polígrafo y mañana ya eres poligrafista, es como decir que compras un estetoscopio y mañana ya eres médico.
Así de sencillo. No, el curso aproximadamente dura dos meses y medio hasta 3, aproximadamente de 450 horas, donde tiene que cubrir ciertas materias, desde la parte de fisiología. Dices, bueno, entonces te conviertes médico. No, tienes que conocer acerca del sistema nervioso, que existe 2 tipos de sistema nervioso, el voluntario y no involuntario, qué tipo de reacciones, los neurotransmisores, todo esto tiene que ver precisamente para ver y conocer la parte fisiológica, porque si estamos hablando de fisiológica y tienes que ver registros, pues tienes que saber de qué se trata, así de sencillo. También el lenguaje corporal es sumamente importante. No es lo mismo una persona que no te ve a los ojos, pero si estás a lo mejor descontextualizado en una situación cultural, por ejemplo, alguien que esté en la Sierra de Chihuahua o de Tarahumara, que ves que no venía a los ojos a su papá y lo estás haciendo una entrevista, porque me ha llegado a suceder gente de algunas poblaciones, por ejemplo, de Oaxaca, que no te ve a los ojos. No significa que te esté mintiendo, sino tiene que ver también con su parte cultural, y ahí volvemos a lo mismo, ¿por qué puede llegar a ser tan larga esa entrevista? Y bueno, también tenemos que saber acerca de la elaboración de preguntas, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo les hago una pregunta acerca de el día de hoy que desayunaron, pues seguramente muchos me pueden decir inmediatamente que desayunaron, pero si les hago una pregunta, ¿qué desayunaron hace 8 días? El mismo día, pues me dirán, bueno, quién sabe. Tal vez habrá alguien que va a empezar a decir, bueno, ese día tuve un desayuno importante, seguramente lo va a recordar. Por eso te hablamos de nuestra entrevista cognitiva, porque lo que vemos precisamente son situaciones anteriores y que van a ir evocándose situaciones con respecto al propósito de la evaluación. Es muy importante que hagamos preguntas que sean objetivas, no podemos hacer preguntas subjetivas. Mucha gente me ha dicho, oye, ¿podemos hacer preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con infidelidad? Y ahorita les platico más por qué y por qué sí, por qué no. ¿Qué estaremos haciendo? ¿Ok? Continuamos entonces con nuestro programa Infórmate y Atrévete a Volar con Emilia Vidal y Ani. Aunque no lo creas, el 75% de las personas dan uso a su teléfono móvil más activamente mientras se encuentran en el baño realizando sus necesidades. Así que si quieres que una persona dé rápidamente respuesta a tus mensajes, asegúrate de enviarlos cuando esta persona ingrese al baño. Cada año se venden aproximadamente 3.500 millones de cepillos dentales en todo el mundo para una población de 8.000 millones de habitantes. Pero lo curioso es que de esa población, 4.500 cuentan con un teléfono celular. Filipinas es el país número 1 en el mundo que más usa los mensajes de texto. Se estima que 1.4 billones de mensajes son enviados a diario desde este país asiático. Cuando se habla de teléfonos indestructibles, por nuestras mentes pasan las palabras Nokia, pero existe otro móvil el cual le quita el trono a cualquier creación de la marca finlandesa. Se trata del Sonim XP3300, un teléfono inscrito en los récords Guinness como el teléfono más resistente, y eso se debe a que sobrevivió a una caída de 25 metros impactando directamente sobre el concreto. Con más de 250 millones de unidades vendidas en todo el mundo, el Nokia 1100 es el rey de las ventas desde su lanzamiento en el año 2003. El éxito de este teléfono se basó en su económico precio, además de ser muy confiable. Si no te habías dado cuenta, el teléfono que ahora tienes en tus manos tiene más potencia de cálculo que la computadora que se utilizó para el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna. Sin embargo, al desconocer el potencial que tiene nuestro móvil en la actualidad, solo se usa para las actividades más básicas como por ejemplo enviar mensajes de texto y chatear en WhatsApp. Bueno amigos, si este video te gustó, apoya a Happy Tech dándole like. Comparte este video con tus amigos y en tus redes sociales para que esta comunidad siga creciendo. Sígueme en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima, que todos estén muy bien. Bueno, pues regresemos con la respuesta de si podemos hacer casos de infidelidad y no.
pues realmente como tal infidelidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una situación subjetiva. ¿Para ti qué es infidelidad? Podría ser que para alguien puede ser desde ver a una persona, otro de mandar un mensaje, o llegando a un extremo de tener una relación sexual con alguien que no es tu pareja, no es tu esposo. Entonces ahí precisamente no podemos hacer cosas que no sean objetivas, porque es subjetivo, la infidelidad puede ser subjetiva. Pero cuando son cosas objetivas, sí podemos hacerlo. Por ejemplo, si en ese momento ustedes dicen, bueno, es que yo quiero saber si está escribiendo un mensaje con tal persona, eso sí podemos hacerlo porque estamos hablando de cosas objetivas que se pueden medir. La parte subjetiva de infidelidad que puede ser tan amplia como puede ser la libertad, como puede ser la honestidad. Entonces, por eso tenemos que centrar nuestras preguntas a casos objetivos. Ahorita les voy a contar un caso que me llama mucho la atención. Y era un niño, justo un niño. Dice, bueno, ¿cómo se evalúa un niño en polígrafo? Pues era un niño que él pidió hacer la evaluación poligráfica. Este niño estaba acusado en un colegio privado, precisamente, de alterar uno de los documentos que le daba la tarea. Y justo lo iban a suspender, lo iban a expulsar del colegio por estar falsificando este documento. Él le dijo a su mamá, dijo, no, yo quiero pasar por polígrafo porque yo no hice esto, ¿no? Entonces, bueno, llega a nuestra oficina, le pedimos precisamente que la mamá firme que está en consentimiento que el niño se va a someter a la evaluación poligráfica. Así se puede hacer siempre y cuando los padres tengan el consentimiento por ser menores de edad. Y el niño pasa el polígrafo, ¿no? Entonces ya pasó, se hizo su evaluación poligráfica y hay una pregunta justo que hace y que dice que si alguien te había ayudado para realizar si alguien le había ayudado para realizar la falsificación de ese documento. Y sale mal. En las demás preguntas salía bien. Antes de pasar al polígrafo, de ingresar a la evaluación poligráfica, yo le pido que por favor me dé su versión de los hechos. Y al final me pone atención, ¿no? O sea, nada más como comentario adicional, pone atención. Para realizar una falsificación de estos documentos se necesitan 4 computadoras. Y bueno, ¿y por qué me habrá puesto eso? ¿No? O sea, ok, lo dejamos ahí, primera alerta, porque un poligrafista lo primero que tiene que hacer es ver todo lo que son situaciones de señales e indicadores. Y cuando vemos esta situación de que si alguien más le ayudó que le haya facilitado para realizar esta falsificación de documento y sale mal, entonces bueno, le decimos a la mamá que el niño no aprobó la evaluación poligráfica. Entonces llega un momento donde le dice a la mamá, además era una mujer estaba empezando a retomar su vida profesional, estaba terminando su carrera, tenía un bebé con una discapacidad y un niño sumamente brillante, tan brillante que efectivamente el niño confiesa que hizo la falsificación del documento. Pero no crean que lo confesó muy fácil. Cuando la mamá me dice que por favor yo intervenga y le dé la explicación de esto, pues por supuesto que con mucho gusto, pues con la mamá dentro del cubículo, sin infringir ningún derecho del niño y demás, empezamos a hacer el análisis de las gráficas, que le muestro que las gráficas se las vamos a pasar posteriormente para que ustedes vean más o menos qué pueden ser una gráfica que es más o menos como un electrocefalograma. Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a decir a ti, porque tú eres la única persona que científicamente me ha comprobado que efectivamente estoy mintiendo. Y justo el niño confiesa, ¿no? Entonces ese tipo de cosas donde podemos demostrar de manera científica, viendo reacciones, porque hay una reacción efectivamente, lo que es la respuesta galvánica de la piel, que son el registro de estas cucharitas, que es algo muy sencillo, sin ser poligrafista, pues ves evidentemente cuando existe una reacción, que es la que finalmente terminamos mostrando para que la persona pueda ubicar sus propias reacciones. Y el niño pues tenía una reacción bastante contundente y evidente de que efectivamente comparada con otra pregunta que no tenía que ver con el propósito del examen, pues tenía este tipo de reacción. Y efectivamente el niño confiesa. Y dicen, bueno, ¿para qué hacemos este tipo de exámenes o en qué situaciones se pueden llegar a hacer? Las evaluaciones poligráficas, existen 3 tipos de evaluaciones poligráficas. Bueno, ya tenemos una cuarta. Una que tiene que ver con la selección, reclutamiento de personal. Eso significa que yo quiero empezar o quiero ingresar a una empresa y la empresa como condición pone que yo haga la evaluación poligráfica. ¿Es permitido o no es permitido? Bueno, finalmente si son características y normas de la empresa, por supuesto que la empresa tendría que tener todo documentado previamente para que puedas tú hacer la evaluación poligráfica. Lo primero que te tienes que fijar es que efectivamente
pues nunca te tiene que decir que nunca estás coartado de tu libertad. Tú tienes que tener tu autorización. Si en el momento de decir, bueno, voy a pasar el examen poligráfico, a pesar de eso, se te da un documento donde tú estás autorizando la evaluación poligráfica y las condiciones en las que vas a tomar tu evaluación poligráfica. Es importante que sepas que también se graba, y eso también es para protegerte de ti, porque imagínate que el poligrafista diga algo que tú no dijiste, pues ya está un antecedente, aunque sea un video, para saber si efectivamente estabas diciendo o no estabas diciendo lo que dijo, que escribió como reporte final. Posteriormente tenemos otro tipo de evaluaciones, que son las evaluaciones de promoción. Gente que ya está trabajando dentro de una empresa y va a ser ascendida a un puesto, y necesitamos saber si sigue todavía teniendo la camiseta en cuanto a las normas y los principios de la empresa. Un ejemplo, en una ocasión me pidieron evaluar a una persona que era sumamente audaz para lo que estaba haciendo, pero desde que ingresó empecé a tener problemas del corazón. Tanto que este tipo de problemas, cada vez que le preguntaba situaciones en las cuales tenía, por ejemplo, tuvo un ataque cardíaco, había tenido ya problemas de colesterol y demás, y le empecé a preguntar algunos eventos que recordara cuando empezó a hacer, y justo era cuando tenía más trabajo, cuando estaban en una exposición, una promoción o un nuevo cliente. Y bueno, pasa la evaluación poligráfica, pero una de las observaciones es que si este señor ascendía, seguramente no le íbamos a sacar en las mejores condiciones, y tal vez podía hasta perder su vida. ¿Por qué? Porque justo nadie había determinado que era una persona que somatizaba todo el estrés. Tal vez una de las recomendaciones que se iba a hacer, justo el polígrafo no solamente es determinar si una persona está mintiendo o no. El poligrafista, la mayoría de mis poligrafistas son psicólogos, y podemos determinar si esa persona está en el puesto correcto, en el momento correcto, porque puede ser que de repente me digan, oiga, necesito una recepcionista, pero ¿qué tipo de recepcionista? La recepcionista que lleva una agenda, la que solamente contesta un teléfono, va a llevar una caja chica, va a hacer además relaciones personales, tiene que tener cierta presencia. Es bien importante todo este tipo de información para que puedas tener la mejor herramienta, y que esa herramienta se pueda posicionar y que te fortalezca dentro de tu empresa. Y la otra, que ahorita vamos a hablar sobre por cuál fue hecho el polígrafo y por qué fue diseñado, que es la más una de las herramientas que se utiliza también constantemente, es la evaluación específica. Y continuamos y les platico un ratito sobre lo que es la evaluación específica, y en qué casos y cómo, y cuáles han sido a lo mejor nuestros casos más interesantes en nuestra historia, ya que llevamos 20 años en el mercado. ¿Ok? Continuamos con nuestro programa de Infórmate y Atrévete a Hablar con Emilia Vidal y Ani. México es más de lo que piensas. Somos líderes mundiales en el diseño y la producción de partes para aeronaves. Casi 300 empresas de la industria aeroespacial operan en nuestro país. Y también el exportador número 1 de pantallas planas en el mundo. Además, dominamos los caminos. Nuestro país es el cuarto exportador mundial de vehículos. Esto es México. Esto es tuyo. Pues bueno, continuamos con nuestro programa Infórmate y Atrévete a Volar con Ani y Emilia Vidal. Y lo que vamos a hablar sobre son la información o la evaluación específica. Es cuando ya se cometió un delito y ahora necesitamos saber si esa persona o el grupo de personas son sospechosas, y quiero saber quiénes pudo estar involucrado. Es muy importante que sepas que el polígrafo no determina inocencia o culpabilidad. Simplemente lo único que hace es tomar reacciones psicofisiológicas en preguntas muy específicas, como si fuiste tú, si lo tomaste de manera indebida, si tal vez lo robaste o ocasionaste cualquier situación de delitos. Los delitos más comunes son homicidios, secuestros, robos, robo hormiga, pasa muchísimo dentro de las empresas. Y también uno de nuestros clientes más grandes, desgraciadamente, tiene que ver con todo lo que son cuestiones de transportes, empresas comerciales que manejan dinero, traslado de valores, empresas de seguridad. Entonces, finalmente lo que se hace es precisamente ver
participación directa e indirecta. Por eso es muy importante que tu poligrafista tenga un entrenamiento bastante, que está asociado con la Asociación Americana de Poligrafía, porque tiene todos los fundamentos para que pueda determinar y hacer una evaluación. Un poligrafista no se hace de la noche a la mañana, aunque tenga un curso de 3 meses aproximadamente, tiene que tener experiencia, tiene que tener alguien que lo esté supervisando, que le esté ayudando a modificar palabras, preguntas, situaciones, y que también esté ayudándole a repensar los casos. ¿Por qué? Porque los casos son sumamente importantes. Por eso es muy importante que cuando tú quieras contratar a un poligrafista, es importante que tú empieces a visualizar qué tipo de gente, a qué empresa. Es muy importante que sepas que una empresa de poligrafía tiene que estar registrada bajo la normatividad de la Secretaría de Gobernación. Tiene que mostrarte un permiso donde diga que efectivamente tiene todas las condiciones y las normatividades para poder ser contratada. Habemos muchas empresas de poligrafía, pero no todas que llevan 20 años. Por eso agradecemos mucho este espacio que además represento. Soy empresaria desde hace 20 años, orgullosamente represento a Lafayette. En 2008 fuimos la única empresa que tuvimos habilitadas las 4 áreas de control de confianza. ¿Qué son las 4 áreas de control de confianza? Evaluaciones toxicológicas, evaluaciones psicológicas, evaluaciones socioeconómicas y evaluaciones poligráficas. Hemos trabajado para el gobierno federal, para el gobierno estatal, municipal, para empresas privadas. No puedo mencionar los nombres, pero bueno, finalmente ametralladoras, tiene que ver con trenes, con minas, y bueno, y el aeropuerto de la Ciudad de México, también estamos colaborando con el aeropuerto, que es una zona federal. Y nos pueden buscar en ventas@poligrafialafayette.com. Muchas gracias, bye bye. Cadena Internacional presentó